Saludos cordiales, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Ruego a Dios que por misericordia suya nos ayude a entender cada día un poco mejor su santa palabra. El día de hoy continúo con un tema de la serie de Israel que inicié el lunes anterior. Este tema lo he denominado No falló Dios, falló Israel. Tal como dije en el video anterior, no fue Dios el que falló en sus promesas. Fue el pueblo de Israel el que falló delante de Dios por su incredulidad y por su rechazo al Mesías Redentor. Acerca de ello, si alguno entendió perfectamente desde el inicio, fue el apóstol Juan. Por eso, en Juan 1:11, usted ya lo sabe, dejó muy claro que Jesucristo dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Esto significa que Dios cumplió su promesa al enviar a su Hijo amado, pero que su pueblo elegido no creyó en Él a pesar de haber visto las maravillas que Él hizo durante su ministerio en vida. Maravillas que los judíos sabían perfectamente que estaban profetizadas desde el tiempo de la ley. Por lo anterior, para poder explicar el fallo de Israel, oiga bien, para poder explicar el fallo de Israel, en Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 13, el apóstol Pablo dice lo siguiente: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, esos son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En esta cita es totalmente interesante ver que para poder entender la razón, ese es el motivo, para poder entender la razón del por qué falló Israel, pero en cierto modo, así como está redactado en su Biblia, el texto es muy enredado y por eso es que cuesta entenderlo. De esa cuenta, para poder entender más fácilmente la explicación que el apóstol Pablo desea comunicar en esta cita, la voy a ir explicando por párrafos y lo voy a hacer basado en el orden de los patriarcas. Así que inicio con Abraham, de quien en Romanos capítulo 9, versículos 7 al 9, se lee lo siguiente. Y dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, esos son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Lo primero que tenemos que entender en estos 3 versículos es que el apóstol Pablo está diciendo que de Abraham se originaron 2 pueblos. ¿Por qué?
porque el hecho de ser descendiente de Abraham no convertía en parte del pueblo de Dios a uno de sus hijos, ya que Dios le prometió descendencia espiritual a Abraham, pero por medio de Isaac, no por medio de Ismael. Los hijos de Isaac serían entonces los hijos espirituales, los hijos que posteriormente formarían el pueblo de Dios, mientras que los hijos de Ismael serían los hijos de la carne o los hijos carnales. El apóstol Pablo aclara que los hijos carnales no son hijos de Dios, sino que los hijos de Dios son los hijos de la promesa, es decir, los hijos espirituales, porque la promesa de Dios fue esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, no Agar. Esto significa que Dios le prometió un hijo a Abraham, pero ese hijo vendría de Sara. El hijo nacería de Sara, no nacería de Agar. Agar fue, ya lo sabemos, la madre de Ismael. De esto ya sabemos que los descendientes de Sara fueron los israelitas y que los descendientes de Agar fueron los ismaelitas. Estos son los dos pueblos que se originaron de Abraham. Pero de estos dos pueblos, los israelitas serían el pueblo elegido de Dios. Así como explicó lo referente a Abraham, el apóstol Pablo también explica lo referente a los dos pueblos que se formaron o se originaron de parte de Isaac, el segundo patriarca. De ello en Romanos capítulo 9 siempre, versículos del 10 al 13, se lee lo siguiente. Dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Como más de algún creyente podría decir que el ejemplo que pone el apóstol Pablo respecto a los dos pueblos que se originaron de Abraham no es aplicable al caso de Israel, porque estos dos pueblos vienen de madres diferentes, vienen de Sara y vienen de Agar. De esa cuenta, el apóstol Pablo también pone el ejemplo de los dos pueblos que se originaron de Isaac, el segundo patriarca, los cuales no solo vinieron del mismo vientre, del vientre de una misma madre, sino que hasta nacieron el mismo día. Pero aún así, de Jacob se formó el pueblo de Israel y de Esaú se formó el pueblo de Edom. Sin embargo, el apóstol Pablo en estos versículos explica que del mismo modo que Dios eligió a Isaac y no a Ismael en la familia de Abraham, así también Dios eligió a Jacob en lugar de Esaú en la familia de Isaac. Con esto, el apóstol Pablo demuestra que Dios es soberano. Dios es soberano y que Él elige o llama al que Él quiere. De esa cuenta es que a Rebeca Dios le anticipó que el mayor serviría al menor, lo cual significaba que de los hijos gemelos de Rebeca, Dios elegiría a Jacob y no a Esaú, aunque Esaú era el hijo primogénito. La soberanía de Dios al elegir a Jacob en lugar de elegir a Esaú es confirmada también por el apóstol Pablo utilizando el texto de Malaquías capítulo 1 versículos 2 y 3, donde en resumen Dios dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. De estos dos textos del Antiguo Testamento acerca de la supremacía de Jacob sobre Esaú, el apóstol Pablo saca la conclusión de que la elección o la bendición de la cual disfrutaba Jacob no dependía en nada que él hubiera hecho,
sino dependía del libre y soberano llamado de Dios. Dios es soberano y puede llamar y darle los dones al que Él quiera. Esto significa que Dios elige a quien Él desea, no al que lo busca por medio de obras humanas. Por último, habiendo ya visto lo relacionado a los dos pueblos que se originaron tanto de Abraham como los que se originaron de Isaac, ahora será más fácil entender el caso de los dos pueblos que se originaron de Jacob, el tercer patriarca, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Acerca de ello, en Romanos 9:6 se lee lo siguiente: no que la palabra de Dios dice haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En esta cita, primero que nada, el apóstol Pablo inicia aclarando que no fue la palabra de Dios la que falló, o dicho de otra forma, no fue Dios el que falló. Fue Israel, fue el pueblo de Israel el que falló. Y falló, dice el apóstol Pablo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Cuando el apóstol Pablo afirma que no todos los que descienden de Israel son israelitas, está diciendo que no todos los que descienden de Israel son parte del pueblo elegido de Dios. Esto significa que no todos los habitantes del Estado de Israel son parte del pueblo elegido de Dios. Del mismo modo que Abraham y de Isaac vinieron dos pueblos, uno elegido y otro no, también de Israel vinieron dos pueblos, uno elegido y otro no. Eso es lo que el apóstol Pablo está explicando en estos versículos que leímos. Hay un Israel carnal y hay un Israel espiritual. Es decir, que hay un Israel incrédulo y hay un Israel creyente. A los integrantes del Israel creyente es a los que el apóstol Pablo les llama israelitas. Esto significa que entre los dos pueblos de Israel, los israelitas son los hijos de la promesa, igual que Isaac. Ellos son los hijos espirituales del Dios que es espíritu. Los incrédulos no. Los israelíes incrédulos, ellos no son parte del pueblo elegido de Dios. Esto significa también que el Israel de Dios es el Israel creyente en Jesucristo. Los judíos que han rechazado y siguen todavía rechazando a Jesucristo como su Mesías Redentor, ellos no son parte del pueblo elegido de Dios. Cuando el apóstol Pablo afirma que no todos los que descienden de Israel son israelitas, hace alusión también al remanente fiel de Israel. Esto significa que, tal como ya dije antes, dentro del Estado de Israel hay dos pueblos. Hay un Israel espiritual viviendo adentro de un Israel nacional. Dicho de otra forma, hay un Israel creyente o cristiano viviendo adentro de un Israel territorial. Lo anterior significa que de los dos pueblos que hay en Israel, el pueblo elegido de Dios es el Israel creyente, o dicho de otra manera, es el Israel cristiano que vive adentro del Estado de Israel, el cual, según el último dato estadístico que yo obtuve, corresponde, imagínense, al 2% de los habitantes de Israel. Eso significa que el 98% de los habitantes de Israel corresponden al Israel incrédulo, el Israel que no es parte del pueblo elegido de Dios. Entonces, ¿es correcto decir que el Estado de Israel es el pueblo elegido de Dios? No. No es correcto decir que el Estado de Israel es el pueblo elegido de Dios. Lo que sí es correcto decir es que dentro del Estado de Israel o dentro de la nación de Israel vive el pueblo elegido de Dios, que es el pequeño remanente y que está representado por el 2% de israelitas
cristianos. Ese sí es el pueblo elegido de Dios. Así que el estatus de pueblo elegido de Dios o de relojito de Dios que la mayoría de cristianos y pastores le dan al Estado o a la nación de Israel, disculpe, pero no es cierto. Bíblicamente Israel no es el pueblo de Dios. Afirmar que el Estado o la nación actual de Israel es el pueblo elegido de Dios es afirmar que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es un Dios de un pueblo incrédulo. Pero eso bíblicamente es imposible, ya que Jehová se convirtió en Dios de Abraham por la fe. Oiga bien, Jehová se convirtió en Dios de Abraham por la fe que Abraham depositó en él. Jehová es Dios de creyentes, no de incrédulos. Y eso es lo que el apóstol Pablo revela acá en Romanos capítulo 9 del 6 al 13 que leímos. Pablo demuestra que el pueblo elegido de Dios son los judíos cristianos, que son parte de la iglesia obviamente porque han aceptado a Cristo y que viven dentro del territorio de Israel. Muy bien, ¿a qué conclusiones podemos arribar de este pequeño pero en cierto modo intrigante estudio? Primero, que de cada uno de los patriarcas de Israel se formaron dos pueblos, uno elegido y otro no. De Abraham, el primer patriarca, el elegido fue Isaac, no Ismael. De Isaac, el segundo patriarca, el elegido fue Jacob, no Esaú. Y de Israel, el tercer patriarca, el elegido es el Israel creyente, el Israel cristiano, no el Israel incrédulo. Segundo, que no fue la palabra de Dios la que falló, no fue Dios el que falló, ya que Dios cumplió su promesa de enviar a su amado Hijo Jesucristo. Quien falló fue el pueblo de Israel por su incredulidad y por su rechazo al Mesías Redentor, al cual actualmente lo siguen rechazando. Tercero, que cuando el apóstol Pablo afirma que no todos los que descienden de Israel son israelitas, está haciendo alusión al remanente fiel de Israel. Esto significa que dentro del Estado o de la nación de Israel hay dos pueblos, un Israel espiritual y un Israel nacional, un Israel creyente y un Israel territorial. Cuarto, que el estatus de pueblo elegido de Dios o de relojito de Dios que la mayoría de cristianos y pastores le dan al Estado de Israel, disculpe, pero no es cierto. Bíblicamente, dice el apóstol Pablo, no es cierto, y esa es la tristeza que embargaba el corazón del apóstol Pablo. Y es lo que en Romanos 9 del 6 al 13 demuestra bíblicamente que el pueblo elegido de Dios son los judíos cristianos, los judíos que han reconocido a Jesucristo como su Mesías y que son parte de la iglesia por haber aceptado a Cristo y que viven dentro del territorio del Estado actual de Israel. Muy bien, con esto finalizo este interesante, yo sé que le va a parecer muy interesante este tema. Por favor, como le dije otras veces, véalo las veces que usted crea necesario, analice cada cita que fue usada. Y si a usted este tema le enseñó algo nuevo, compártalo. Si compartimos chistes, ¿por qué no compartir algo que vale la pena? Si usted no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.